Pero por fin Mario va a tener un espacio en el que nadie lo va a interrumpir. En este capítulo Mario va a estar hablando de su relación con él mismo y muchas cositas muy interesantes de ese hombre tan espectacular. Así que si quieren conocer más de Mario, sigan escuchando. Una Esta voz otra así personaje escondida. como el personaje no se supo ya pasa. Bueno, Hola y bienvenidos a un nuevo, espectacular, fabuloso, supercalifragilístico y espialidoso capítulo de Coqueto y Próspero, el podcast que el día de hoy me tocó grabar solo, pues porque Comi no vino a trabajar. Mentiras. El día de hoy estamos haciendo un episodio de dos partes, hecho individualmente por cada uno. Comi y yo vamos a hablar de un tema específico. No sé cuál de los dos capítulos va a salir primero, entonces por eso estoy explicando nuevamente para que no se nos confunda. No terminamos, no renunció uno de nosotros al podcast, no todo está bien. Queríamos hacer esto para reintroducir un poquito el podcast. Hay gente que nos escucha hace poco y de pronto le da pereza escuchar los 50 capítulos que ya llevamos. Entonces, para, para hacerles un pequeño resumen, decidimos hacer este capítulo de dos partes. Cada uno va a hablar de un tema que lo representa. Pues eso es lo único que sabemos del capítulo del otro. No los hemos escuchado, entonces es también una dinámica muy interesante para nosotros dos. Bueno, para los que nos escuchan hace poco y no me conocen, mi nombre es Mario Alexander Ramírez Villarreal. Tengo 36 años, creo, ya para cuando se estrene este episodio, creo, o no, o ya faltará como una semana. Bueno, no importa. Y soy enfermero. Pero además de eso, estoy estudiando enfermería. Estoy estudiando música. Eso es un sueño que yo había tenido hace mucho y hasta el semestre pasado lo hice. Estoy tratando de hacer realidad esa parte de mi vida. Y pues ahí voy. Em, este podcast tiene una marca muy especial, tanto como para mí, porque se ha venido convirtiendo como en una especie de diario para los dos. O sea, no es algo como que hayamos hablado juntos, pero para mí sí se ha vuelto algo así. Y aparte que también es una especie de terapia. Por ejemplo, yo antes de empezar a grabar el podcast era una persona muy callada. Esto me ha ayudado mucho a mí como a empezar a soltarme un poquito más frente a otras personas, incluso conmigo. Entonces digamos que en eso me ha ayudado mucho. Probablemente este capítulo dure 5 minutos y el de Comi dure 2 horas, porque él ya tiene esa habilidad. Digamos, eso es algo que le envidio mucho yo a Comi, porque tiene como esa facilidad para la palabra y como ser como muy rápido para decir las cosas. A mí, yo me considero que soy una persona como un poquito más analítica, sin decir que él no lo sea, sino que digamos que él es más rápido en hacer como esos análisis. Yo me demoro un poquito más y por eso tiendo como a hablar muy poco y a ser hasta a veces un poco muy callado cuando estoy, digamos, como en una situación desconocida para mí, que también tengo como un poquito de ansiedad social. Entonces sí, digamos como que la situación es muy nueva para mí, yo tiendo como a retraerme un poco, analizar todo y ya después de un tiempo o un ratico o a la siguiente vez que se presente esa misma situación, yo ya como que interactúo un poquito más. Digamos que eso es como un rasgo muy, muy importante de mi personalidad. Pero bueno, digamos que más allá de eso, el día de hoy quería hablarles de algo muy, muy importante para mí, que ha sido la relación que yo tengo conmigo mismo. Ustedes de pronto en episodios o durante todo el podcast me han escuchado hablar mucho de eso y es porque es algo que me ha marcado mucho a mí en la vida. Digamos que siempre yo me sentí como que no era parte de nada, o sea, como que siempre estaba como muy solo, o sea, como que sí en el colegio tenía como mis amiguitos y las cosas así, pero digamos que yo siempre me sentí como ya saben, como un outcast, como fuera del parche, como que no encajaba en ningún sitio, em, porque yo siempre me vi como una persona rara, ¿saben? En el sentido de que
solamente como por mi sexualidad, que yo desde niño yo ya sabía que soy gay, pero no veía como gente que fuera igual que yo o que le gustara lo mismo que yo. No sé si porque de pronto en el colegio uno no habla de eso, ¿saben? Como que en el colegio todo el mundo como que espera lo que entre comillas se dice normal. Entonces, que el niño juegue fútbol, a mí no me gustaba el fútbol, que el niño le gusten las mujeres, a mí no me gustaban las otras niñas y pues me gustaban los otros niños, pero nunca hablé de eso porque lo que yo veía que era normal era que los niños estaban con las niñas. Entonces, digamos que como yo veía que eso era como la normalidad, yo me sentía como a un lado de eso. Entonces yo siempre pasé como mucho tiempo solo también. Alguna vez les comenté que yo pasé mucho tiempo solo acá en mi cuarto como jugando videojuegos. Yo bailaba solo porque también me daba mucha pena bailar en público porque ya se burlaban de mí por todo lo demás, ¿no? Por las cosas que me gustaban, por la forma que yo hablaba, por la forma que yo caminaba, por todo. Entonces, no les quería dar una razón adicional para que me hicieran bullying, ¿no? Afortunadamente nunca me pegaron, nunca me hicieron nada como horrible, pero sí era como muy psicológico en el sentido de que se burlaban mucho de mí. Entonces, yo no quería como eh, darles más herramientas, ¿no? Entonces, debido a eso, pasé pues mucho tiempo aquí, en este cuarto. De hecho, este ha sido como mi guarida durante toda mi vida. Em, pero creo que eso despertó mucha creatividad en mí. Entonces, creo que es muy importante hablar del tema porque muchos de nosotros le tenemos miedo a nuestra propia soledad. Uno cree que porque está solo se debe sentir solitario. Sí, creo que eso está en alguna canción por ahí, pop. Em, y no debe ser así, porque digamos que esto creo que lo he dicho mucho. Al final del día, al final de la noche o lo que sea, cuando tú te quedas a dormir, la única persona que está contigo eres tú, ¿sí? Y creo que es muy bonito tener una buena relación con uno para poder tener una buena relación con los demás. Porque si tú te entiendes a ti, vas a entender que todos los demás tienen muchas particularidades al igual que tú. Eh, como les digo, yo siempre, 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 toda la vida, hasta hace no tanto, me sentí que era como muy raro para el resto de personas que me rodeaban. Pero cuando entré a terapia, porque fue gracias a eso, y me empecé como a hacer como mucha introspección a las cosas que yo vivía, a las cosas que yo me decía, me di cuenta que muchas personas pasan lo mismo que yo pasé, pero en diferentes momentos de su vida y de diferentes maneras. Entonces, por eso les digo que es muy importante que uno encuentre esa parte de uno en la que se da cuenta que uno tiene todas estas particularidades para que cuando uno se enfrente o se relacione con otras personas, se dé cuenta que ellas son igual que uno y que por eso no hay que temer de las otras personas, sino todo lo contrario, uno puede aprender incluso muchísimo más. Por eso es que yo les decía como que este podcast también ha sido una parte de esa terapia, porque me ha permitido hablar muchísimo más con Comi. De hecho, creo que ahora hablamos mucho más que cuando vivíamos cerca, porque pues, si ustedes no saben, Comi vive en Medellín, yo vivo en Bogotá. Vivimos, perdón, vivimos mucho tiempo en la misma ciudad, pero digamos que por la misma dinámica de nuestra amistad, como que siempre nos veíamos, era como cuando hacíamos una reunión, cuando salíamos de fiesta, cuando cosas así, como muy normales. Pero el podcast nos ayudó como a fortalecer nuestra amistad, a conocernos un poquito más del otro y a entendernos muchísimo más de lo que lo hacíamos antes. ¿Y por qué fue eso? Precisamente porque empezamos a hablar más, a darnos cuenta de las cosas como que teníamos en común, de las cosas que no teníamos en común, de cómo nos relacionamos el uno con el otro y finalmente darnos cuenta que a pesar de todas estas diferencias, somos iguales. Somos dos personas que tienen sueños, tienen metas, tienen momentos tristes, momentos felices, se enamoran,
se desenamoran, sobre todo nos enamoramos. Creo que eso también ha sido una parte muy importante en mi vida, como la parte del enamoramiento, porque siento que finalmente yo me tuve que enamorar de mí mismo para poder entenderme, ¿sí? Y una vez que yo entendí cómo era yo, pude dejar entrar a otra persona en mi vida. Me costó mucho y creo que es un trabajo que todos debemos hacer. Es muy importante como entender que el amor de nuestras vidas somos nosotros mismos. Yo sé que ustedes van a decir, Mario está lleno de mierda, Mario solo usa frases de cajón, Mario se leyó la bibliografía de Paulo Coelho. No es así. Es simplemente como, no sé, creo que soy como un optimista, ¿cómo es que se dice? Cómo es la palabra que estoy buscando? Un optimista empedernido, ¿sí? Como que siempre, por más mal que se vea la situación, siempre trato de ver como la luz al fondo. Creo que es importante. Creo que esta vida está llena de cosas que lo tratan de bajar a uno en todo momento. E independientemente de los privilegios que uno tenga, esos momentos siempre van a existir. Entonces por eso les digo que pues, todos pasamos por ese tipo de cosas en algún momento de nuestra vida. Hoy de hecho vi una película en la que decía algo más o menos que em, como que de todos los instantes de la vida, solo hay unos pocos que tienen sentido. Y creo que vale la pena luchar por esos pequeños momentos que tienen sentido. Porque cuando las cosas como que tienen un poco más de lucha o de mérito, como quieran llamarlo, se disfrutan más cuando llegan. Entonces, creo que es muy bonito poder como apreciar que amanezca, que estés con tu familia, con la persona que te gusta, abrazarte con esa persona, pasar una noche con esa persona. Creo creo que eso es lo que hace que todos los días tengan magia, ¿sí? Y creo que eso también es algo que me caracteriza a mí. Yo creo mucho como en esos momentos mágicos, en la magia de las cosas. En que, por ejemplo, este podcast me cambió a mí como persona. Antes yo no hubiera hablado todo el tiempo que llevo hablando. O sea, para mí, hablar solo todo este tiempo es un logro muy grande. Porque yo era muy callado, como ya se los dije. Eh, entonces, entonces sí, creer en la magia es muy importante. Puede que suene como muy infantil, a pesar de que yo ya voy para los 40 años, pero creo que uno siempre tiene que mantener como esa chispa en su interior porque esta vida es como, es divertida, pero tiene sus momentos paila. Yo viví esos momentos paila como 20 años de mi vida y pues como que ahora que estoy como tan contento puedo ver hacia atrás y decir como, oiga, sí, todo lo que yo he pasado ha valido la pena para ser la persona que soy yo, para conocer a mis amigos que conozco hoy, para estar con mi novio y estar tan enamorado como estoy hoy. Entonces, es muy bonito ver hacia atrás y reconocer que todo eso te creo hasta el momento de hoy. Y mañana va a ser otro día y cuando mires atrás vas a entender que lo que hiciste hoy también influye en la persona que eres en ese momento. Y que a la final pues todos tenemos muchas cosas que brindarle al prójimo. Yo, yo creo que si ustedes me ven así van a decir como, "Ush, Mario es como muy pendejo en la vida, ¿no? Porque la vida no es feliz todo el tiempo y uno no puede pretender que así sea, ¿sí? O sea, tarde o temprano van a pasar cosas que a uno no le gustan o que son pues fuertes para el momento que estás. Em, pero al yo estar solo,
y al entender que finalmente aprecio mi compañía, mi propia compañía, puedo dejar entrar más personas a mi propia existencia. Em, y creo que eso es como lo que más resalto de mi vida, de mis vivencias, porque antes yo no lo pensaba. Tardé muchísimo y nunca nadie me explicó que habían más personas como yo, que habían personas que eran raras, que tenían gustos extraños, que, que se amaban con personas de su mismo sexo. em, y cuando me lo decían, me lo hablaban como si fuera algo malo. Que, que a la final entendí que ser raro no es tan raro, porque todos tenemos una rareza, ¿sí? Hay gente que le gusta ponerse pelucas y hay gente que les gustan las brevas con arequipe. ¿Por qué? No sé. Eh, pero no los juzgo. Que coman ellos si no me lo estoy comiendo yo, ¿saben? Entonces creo que es eso. Creo que es el hecho de no juzgarte. El momento en que tú te dejes de juzgar va a ser el momento en que te empieces a amar. ¿Sí? Creo que me salió como medio en prosa, sin intención, pero creo que es eso. Creo que en el momento que yo dejé de juzgarme y dejé de decirme, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué te gustan estas cosas ñoñas que a nadie más le gustan sino a ti? No sé, no sé, pero pues disfrútalas haciendo. Disfruta, disfruta. Y por eso es que es importante pasar tiempo con uno mismo. Digamos que a mí me tocó entre comillas, en el sentido de que yo fui el que me retraje de los demás. Pero digamos que pasar tiempo solo me dio todas estas herramientas para em, poder interactuar mejor con otras personas. Entonces siento que así tú tengas una vida muy llena de personas, que es importante también como tener amigos, tener relaciones, sean las que sean que ustedes tienen, es importante sacar un momento para ustedes mismos. Eso es algo que yo a veces como que publico mucho en mis redes y es como el hecho de tener citas contigo mismo y hacer como algo que te guste, tú solo, que lo disfrutes tú, que sea lo que sea que te guste, no sé. Por ejemplo, esto yo ya lo comenté alguna vez. Mi ritual conmigo mismo, entre muchos otros, pero creo que es como el principal que yo tengo conmigo, es como salir a comer una hamburguesa, que es como una de las cosas que más me gusta en la vida, las hamburguesas. Pues salir a comerme una hamburguesa mientras veo un capítulo de una serie que a mí me gusta. Y voy y me la como en un restaurante, el que sea. Generalmente voy a McDonald's porque es barato y a veces yo estoy sin plata, pero pues no tiene nada que ver. Es más eso, ¿sí? Entonces si te gusta, no sé, comer helado, ve y cómete un helado tú solo, da una vuelta, disfruta el paisaje. Como que ten ese momento de soledad. A veces la gente como que le teme como a estar solo con usted mismo porque no sé, como que vienen pensamientos a la cabeza de estoy muy solo, tengo muchas deudas, no valgo la pena, estoy solo porque nadie me quiere. Y no es así, no es así, siempre hay gente alrededor de uno, sino que esos momentos de soledad son los que le permiten a uno ver que alrededor de uno hay más gente. Sí, puede que suene pendejo, suene pendejo. Y no es solamente como la existencia física de las demás personas, sino como del apoyo que tú puedes obtener de ellos, ¿sí? Y siempre hay gente alrededor de uno que está ahí siendo un apoyo para uno, así uno crea que no. Uno a veces dice como es que yo no tengo amigos. Y detrás de uno hay muchas personas que se preocupan por uno, que le escriben, que te invitan a salir, que, ¿sabes? O sea, uno a veces como que cuando está muy ensimismado, deja de ver
como la película completa, ¿sí? Y vuelvo y digo, los momentos de soledad le permiten ver a uno que esas personas sí están ahí. Em, y bueno, precisamente eso ha sido como una bandera en Coqueto y Próspero, en el sentido de que de verdad nació con la intención de que ustedes se pudieran sentir identificados con algunas de las cosas que nos pasan en nuestro día a día. No porque pretendamos ser como modelos a seguir o que sintamos que somos muy sabios o siempre tenemos la razón. No, sino porque es como una forma de que nosotros, y hablo de ustedes que nos escuchan y nosotros que estamos acá hablando todo el tiempo, de ver que a las demás personas sí les está pasando la vida también, ¿sí? Uno a veces como que, yo esto lo veo como muy en el sentido de los videojuegos, que a veces cuando ustedes juegan con el protagonista, los demás personajes pareciera como que no importan tanto en la historia, porque uno siempre está pensando que la historia se trata de uno y realmente la historia se trata de siempre es de todos nosotros, ¿sí? Porque todos estamos ahí, a pesar, sea el papel que estemos jugando, ¿sí? Digamos que yo, puede que esté muy loco, pero yo empecé a ver mucho la vida así como en las cosas que pasan en los videojuegos. Uno, hasta el más mínimo detalle tiene importancia en la experiencia de juego que tú tienes. Entonces, en este juego que es la vida, todos jugamos un papel muy importante para que se desarrolle la historia que estamos creando entre nosotros. Porque sí, todos somos parte de la vida o de la existencia que le está sucediendo al otro, ya sea porque ustedes nos están escuchando a nosotros o ustedes o nosotros les estemos hablando por este medio. Porque yo siempre he pensado que la vida no pasa al azar. O sea, a ti siempre te llegan las cosas cuando tú las necesitas, cuando, cuando estás más abajo, siempre hay algo que sucede que te puede ayudar a subir. Y, y es importante aprovechar todas esas opciones que te da la vida, porque creo que no es como algo tan esotérico, ¿saben? Sino es algo más allá de lo que te pasa a ti en la cotidianidad. O sea, yo sí siento que hay algo más grande, eso alguna vez lo hablamos también en el podcast, no estoy diciendo como que sea Dios, no, sino que hay algo, o sea, creo que darle como la importancia a lo que somos es lo que también nos hace que podamos como que encontrar la fuerza para andar todos los días la vida que nos tocó andar, sea la que sea que estemos andando. Em, entonces, por eso también los quiero invitar a que sigan escuchando el podcast, nos sigan comentando. Cuando ustedes quieran, nos pueden escribir, ya sea a Comi o a mí. Siempre estamos con nuestros DMs abiertos, ya sea si quieren hablar con nosotros o nos quieren proponer un tema. Siempre estamos ahí para escucharlos porque a veces como que nosotros sí nos sentamos y decimos como, bueno, hablemos de esto, hablemos de lo otro, porque para nosotros esos temas son importantes, pero también podemos hablar de muchas cosas que tal vez para nosotros no sean tan constantes en nuestra vida, pero sí para ustedes y de pronto sería muy chévere hablarlas. Algunas personas nos han hablado de temas que les gustaría que expusiéramos acá en el podcast y algunas de esas personas ya han estado en el podcast, entonces digamos que si ustedes quieren hacerlo, si quieren participar en el podcast, esa es una forma de hacerlo también. Em, bueno, nuestra idea es que el podcast siga creciendo para que ustedes tengan como más variedad en las cosas que nosotros hacemos. Eso se viene muy pronto. No les voy a decir cuándo, pero se viene muy pronto. Em, entonces creo que este podcast también se volvió como más que un hobby, es también como un trabajo que me gusta hacer, que nos gusta hacer con Comi.
y que día a día como que va como encontrando el espacio para crecer un poquito más. Entonces, con su ayuda también lo vamos a lograr. Y digamos que también eso es como muy importante y es un mensaje que les quiero dar a todos ustedes y es el hecho de que nunca dejen de soñar. ¿Por qué? Porque nunca es tarde. Yo sé que ustedes están diciendo como, uy, qué gonorrea, Mario es una abuela. Y muy probablemente sí lo sea, pero me estoy apropiando de eso. Me estoy apropiando de eso porque es algo que estoy viviendo ahorita. O sea, yo nunca dejé de soñar que algún día yo podría ser, o ser músico, no, sino como de dejar que la música fuera una parte muy importante de mi vida y ahorita eso está pasando. Entonces, sea el sueño que ustedes tengan, siempre hay una forma de que uno lo logre. O sea, digamos que para mí fue entrar a estudiar música. Si ustedes tienen otro sueño, debe haber una forma, por mínima que sea, de que ustedes también puedan hacerlo. Lo más difícil de cumplir un sueño es empezar a hacerlo realidad. Suena re estúpido. Yo sé que suena re estúpido. Pero cuando yo les digo que empezar a hacerlo realidad es como, no sé, si a ustedes les gusta, no sé, X, la cocina, pues, ¿cuál es la forma de empezar a hacerlo? Es cocinando. Si ya quieren como hacerlo como más profesionalmente, pues nada, estudiar. O sea, y hay muchas formas, no necesariamente tiene que ser en una academia, en una universidad, sino que hay ahorita muchas herramientas para hacerlo. Sí, digamos que en mi caso, cuando yo entré a estudiar música, lo hice porque realmente yo sí necesitaba como un ambiente en el que yo me pudiera sentar y alguien me pudiera como transmitir el conocimiento. O sea, yo no soy muy autodidacta en ese sentido, entonces por eso lo hice así. Y cada uno de nosotros tiene una forma de hacer las cosas que le gusta, entonces lo mismo. Si ustedes tienen un sueño por cumplir, la forma más fácil es como transportarla a algo en su vida en lo que ustedes sean buenos y de esa manera que los lleve hacia este otro camino. Em, y nada, creo que ese es como lo que les puedo ofrecer el día de hoy. Em, Siento que después de que yo cumplí los 30 años, y creo que es algo como de lo que hablamos mucho en Coqueto y Próspero, el hecho de tener 30 años y la vida después de los 30 es que a uno como que, como que tiene un momento en el que uno parpadea y la vida uno la ve con otros ojos, ¿sí? Para mí, para mí fue justo después de los 30 realmente que yo empecé a ver todo esto que les estoy exponiendo el día de hoy y eso me cambió la vida, ¿sí? A mí a los 30 años y no necesariamente tiene que ser a esa edad porque a mí fue porque yo tenía los ojos muy cerrados a lo que estaba pasando alrededor mío, que no quería como ser parte de la existencia de los demás porque creía que yo debía estar a un lado, ¿sí? Porque no encontraba como el valor en mí, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo más importante que me pasó a mí después de los 30 como reconocerme a mí mismo en la historia de los demás y a sí mismo a amarme. Entonces, espero que todo esto que he hablado hoy les sirva en algo o no, no necesariamente tiene que hacerlo. Em, pero bueno, como les dije, a uno le llegan las palabras cuando menos los necesita y de las personas que uno a veces no cree que se las pueden decir. Entonces, no sé, ustedes verán si me escuchan o no. Si quieren pausen el capítulo, ya apague y vámonos, o lo que sea. No mentiras. Y bueno, eso ha sido todo por el espacio que me tocó hoy. Yo sé que el capítulo de comida va a durar 6 horas, entonces nada, sé que con el mío pues va a complementar un poquito. Entonces, sin nada más que decir, besitos
Ah, no. Esperen, me falta una cosa. Recuerden seguir al podcast en Instagram como Coqueto y Próspero. A mí me pueden seguir en todas mis redes como el de las gafas grandes. Estoy en Twitch, en Instagram, en Twitter, en TikTok, no mentiras. Y ya. Entonces ahora sí, sin nada más que decir, besitos de a uno, porque hoy sí estoy solito para todos.